Hola amores, vamos hoy a la nueva colección de los perfumes de la Juice Couture, que nos ha presentado 4 joyitas, las cuales vienen, mirad, en este tamaño pequeñito, que son en 15 mililitros. Esta nueva colección la componen 4 perfumes, y hay que decir, si hacemos cuentas del precio de los 15 mililitros, pues la verdad es que viene a ser una colección cara, ¿de acuerdo? Yo los 4 los he comprado en Parfum Dreams y te sale a... Primero estaban a 32, después a 28, siempre con un algo, y ahora están a 23 con algo. Pero los precios van cambiando. Solamente digo a veces precios en los unboxing, ¿vale? Y para que sepáis dónde los he comprado. Si alguien me pregunta dónde lo he comprado, es que no has visto el vídeo, solo has preguntado. 4 perfumitos, vamos a verlos, ¿vale? Sí que me han enviado 2 muestras y poquito más. Pero bueno, y un descuento que lo voy a utilizar. 4, vamos a ver. La Juice Couture Play Blooming Bathe, aquí está. Tengo aquí el papelito y ahora iremos viendo las notas. Tengo la cajita, los vemos. Todos son Play, ¿vale? Sparkly Level, ahí está. El de color azul. El de color morado se llama Decadent Queen. Ahí está. Vamos a ver qué tal son los aromitas que tienen. Dejo por aquí abajo ya la cajita con las muestras. Y este de color rosa es el Sweet Diva. Aquí está. Bueno, por aquí podemos ver el tamaño y que son prácticamente el mismo formato en lo que son esos dibujitos y tal. Ahora veremos que cada uno tiene un colgante y por lo que sé deben de tener como un agujerito en la parte de abajo para encajarse. ¿Empezamos? Mira, vamos a empezar con este que tengo aquí, que es el de color rosa, que se llama Sweet Diva. Y, a ver, mi chuleta. Oh, pues este para empezar parece estar rico. Tiene coco, frambuesa, pera, gardenia y otros tipos de flores. Vamos a verlo. Ya me iréis diciendo, sé que en Estados Unidos ya también está porque vi a mi compañera María Caratini que los enseñó en uno de sus vídeos por tiendas. Madre mía, María, si me ves, un besito. Y por supuesto, qué bien nos lo pasaríamos de tiendas. Ah, mira, mira, mira. ¿Veis el pedazo de agujero que tiene abajo? Ahora después cojo otro de las botellas y lo vemos. Este en rosa, muy bonito, tiene un perrete colgando, mira, mira, qué bonitos. La formita está muy cookie. Ahora vamos a ver y tendremos que ir viendo pues la calidad de estos perfumes, porque aunque sean más pequeños, siguen siendo eau de parfum. Venga, vamos a poner aquí unos sprays. No me lo pongo en piel porque con 4 perfumes va a ser mucho popurrí. Pero este de primera, ¿sabéis? Sobre todo huele la frambuesa, mucho. Esa parte de frambuesa, muy frutal. Esto a mis chicas les va a encantar. Muy frutal, muy rico. Luego quiero ver en mi piel qué tal se llega a sentir esa parte de coco. De primeras se siente muchísimo la parte frutal de la frambuesa. Huele muy rico, súper juvenil, súper de chicas jóvenes. Esto va a estar muy rico. Seguimos. El primero, muy buena impresión. Tengo aquí el siguiente de color morado, que este tiene una pinta, las notas que tiene que te mueres. Nada menos que cereza, ciruela, ciclamen, ámbar o vainilla. He guardado el rosa, ahora después me dejo este fuera para ver cómo se encajan. Y seguimos viendo. Ahí está. Este también tiene un perrete. No, este no tiene un perrete. Este aparece aquí como si fuera una corona. A ver, a ver. Lo vemos ahora mismo. Sí, efectivamente, mirad. Viene con la corona aquí. Lo mismo por aquí abajo. Os he dicho, sí, ciruela, cereza, ciclamen, ámbar, vainilla.
Bueno, bueno, como sea una cereza con vainilla, ¿qué nos vamos a encontrar con este? De primeras huele fenomenal. Mm, no sé ahora mismo qué me huele más, si la cereza o la ciruela, pero es como si ambos estuvieran lo suficientemente presentes, por supuesto dulces, a la vez que cremosos. Mmm, este huele muy rico. Muy, muy rico. Así que estos dos primeros por el tipo de enfoque frutal, desde luego, mirad, para primera sí que no nos hagamos unas ideas equivocadas, la sensación que tengo con estos dos, por supuesto, huelen muy ricos, muy frutales, muy juveniles, pero son al estilo perfume de celebridad, ¿vale? Como los perfumes de Britney Spears cuando te vienen con cereza, con frambuesa, que son a la vez muy golosos, ¿de acuerdo? Haceros a la idea de que estamos frente a ese tipo de perfumes para no pensar, ¡oh, que tiene cereza, Ungerlein! No, 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 no. Tampoco, hoy lo voy a dejar fuera. Me gusta mucho cómo huele este. Huele muy rico, muy rico. No sé cuál de ellos empezar a ponerme, a probar. A ver si vosotros me ayudáis un poquito y que os haga más curiosidad para saber cuál os publico primero, ¿vale? Vamos con el de color azul, que este es el que más me deja un poquito así, porque ponían que son notas acuáticas, pero este azul, que se llama Sparkling Rebel, es principalmente por la nota floral del nenúfar, que como ya os he contado algunas veces, el nenúfar, al ser una flor acuática, nos la presentan como si fuera de agua dulce. A mí lo que peor me suele sentar es el aroma acuático de sal, que muchas veces tiene un aroma un poquillo raro. Para mí, por supuesto, siempre para mí. Y sin embargo, pues no me gusta demasiado. Este lleva nenúfar, hojas de violeta, casis. Con esas notas podría ser también verde, aroma verde. Y luego está con pera, rosa, lirio y praliné. Lo endulzan con praliné. Voy a probar a quitarle los taponcitos y a ver cómo se encaja esto. A ver cómo será la foto para Instagram. A ver. ¡Oh! ¡Mira! Sí, 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 mira, mira. Bueno, ¿os acordáis? Esto es como las ceras de colores que se iban encajando una sobre otra. Fíjate, fíjate, qué chulada, qué bonito. Está bonito, está bonito. Luego haremos foto para Instagram. Muchas fotos, porque una foto cada uno solo, luego con ello. Mirad, el charms de este es como un candado, un candadito que tiene ahí. Venga, vamos a probarlo. A ver, este creo que puede ser de los más complicados o no. Muy fresco, floral, no es súper dulce, tampoco es verde. Y lo que os decía con respecto a esa nota acuática, no se siente esa nota de sal, sobre todo se nota como ese nenúfar, que es un tipo de flor, como si fuera muy acuosa, pero muy fresco. Este diría que no es tan dulce y este va a ir a jugar un poquito más con esa nota de las flores, toquecito natural, huele rico, interesante, menos dulce que el resto, aunque sigue siendo dulcecita, ¿vale? Pero un poquito más sencilla, pero rica, interesante. Bien, quizás sea la que por ahora la que menos énfasis me da, pero la veo interesante. Sí es verdad que las otras me han gustado mucho por la composición frutal. Aquí tengo todavía la de color morado, que esta me ha gustado mucho, mucho, mucho. Luego veremos cuando se los vaya dando a probar a mis hijas. Esta huele fenomenal. Es que huele cremosa. La morada. Por ahora, la morada me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Vamos con el de color amarillo. El de color amarillo se llama Blooming Babe. Ahí está. Y nos dicen que tiene miel, nerolí, limón y cítricos. Bueno, este parece ser
a primera vista, limonada endulzada con miel. Puede que sea el que... Vamos a ver, de primeras podría ser el que menos me interesaría o el que menos emoción me da porque hay muchos perfumes cítricos con limonada, así tipo limonada, pero bueno, como tenemos que probarlos y hablar absolutamente de todos, pues vamos a verlo. Espera, a ver. Lo estaba intentando abrir del revés. Ya sabéis que eso de romper las cajitas y todo eso, nada de nada. Mira qué bonito. Muy bonito, muy luminoso, eso sí, me gustan mucho las botellas de color amarillo. Y esta tiene esa llavecita que encaja con la cerradura de antes. Bueno, vamos a ver si es lo que nos esperábamos o no. ¿Dónde está la cosita? Aquí para el frente. Que no me echen los ojos. Venga, ahí. Ni más ni menos. De primeras es un tipo de aroma de limonada, no sorprende mucho, como esos aromas cítricos, como el último Born in Roma Yellow, como ese tipo de aromas que nos lo refrescan con flores blancas, notas cítricas y algún tipo de aroma que lo endulza. En este caso nos indican el limón. Yo creo que este directamente es el más sencillo en ese sentido. Luego daros cuenta, tenemos dos frutales, cada uno de ellos con su tonalidad frutal, su combinación. Tenemos uno más floral, pero también fresco con esa tonalidad particular del nenúfar, y otro completamente más ya hacia lo cítrico. Entonces, dentro de estos podemos encontrar uno que nos guste más o menos. ¿Qué más deciros? Que yo sepa, en principio, estos pequeños se van a quedar en este tamaño, 15 mililitros. ¿Qué os digo? Por ejemplo, en casa, cuando a las chicas les gusta un perfume, si es de 30 mililitros, en 2 semanas, 2-3 semanas, como mucho, se liquida. Imaginaros ya siendo de 50 mililitros, pues un poquito más, un mes. Pero 15 mililitros, está la cosa un poquito así. Y el precio, caro, porque digamos que si son esos 20 y algo euros, si fuera de 30 mililitros lo doblaríamos y ya estaría en un precio alto. Al menos aquí en España están en esos precios, porque aquí la Juice Couture no es nada económica, ¿de acuerdo? Pero yo os cuento todo, os hablo un poquito de ellos y luego lo reseñaremos. Y luego ya cada uno que decida lo que se compra. Por supuesto, qué menos, ¿verdad? Y como os digo, vamos a ir reseñándolos todos, los descubrimos. Y pero que sepáis bien que esa primera sensación olfativa que nos da estos perfumes para saber vosotras si os merece la pena o no comprarlos es principalmente que lo que nos vamos a encontrar, primero, alguno de ellos como este de limón, el de limoncito, el amarillo. Hay muchos otros perfumes que juegan con notas de limón. Es que solamente hay que buscar un poquillo y lo vais a encontrar mogollón. Y el resto de aromas, a primer olfato, a ver, no digo que sean iguales ni calcados, ni voy a salir, lo aviso ya, no voy a salir haciendo, pues este es igualito que tal. No, quizá hay de alguno haga un versus, comparación, si me recuerda un poquito alguno, pero no voy a entrar en esas comparaciones. Tened en mente que incluso los frutales te dan mucho la sensación olfativa, pues esos perfumes de Britney Spears, los perfumes frutales dulces de Katy Perry, todos estos aromas que utilizan mucho frutita dulce, pues así en ese sentido. Pero incluso el que tiene aroma de cereza, tengo que decir que tiene incluso mejor aroma, huele muy rico. ¡Ay, qué rico! Huele muy rico. Me gusta el rosa coco frambuesa. ¡Oh, qué rico huele! Huele muy rico. Eso sí es verdad, huele muy rico. ¿Qué estaba diciendo? Que se me va. Estaba diciendo que incluso este o la anterior, que lleva lo que es la cereza, me gusta más la calidad olfativa que tiene, más que incluso el nuevo que sacaron, perfume de Escada de esta temporada, que tiene una cereza súper sintética. Esto huele mucho más rico. No digo que sea natural porque no lo sabemos, pero efectivamente huele rico.
súper juveniles, súper de primeras, súper de primavera-verano, súper, súper. Así que, amores, ya lo sabéis. Si os llama mucho la atención alguno de ellos porque las notas os llaman y tal, escribírmelo abajo e intentaré grabarlo primero. Aún así, no os preocupéis que me voy a poner a trabajar ya en ellos para teneros muy prontito sus reseñas. Amores, nada más. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.